Mañana de la oración eficaz. Y nos preguntaríamos, ¿qué es la oración eficaz? Que habla en Santiago 5, 15 y 16, dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero, ¿qué se necesita? ¿Cuáles son los requisitos para que una oración sea eficaz? Y vamos a buscar en nuestras Biblias a Mateo 6, donde el Señor da ciertas asignaciones, ciertas reglas para que la oración sea eficaz. En Santiago, en Mateo 6, el versículo 5, donde Jesús está en el Sermón del Monte y trató varios tópicos, pero especialmente sobre la oración, dice: cuando ores, no hagas como los hipócritas, a quienes les encanta orar en público, en las esquinas, en las calles, en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo a la verdad que no recibirán otra recompensa que esa. Pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. La oración al estilo Jesús, al estilo bíblico, tiene ciertos requisitos. Dice que no seamos como los hipócritas cuando oramos. ¿Se puede ser hipócrita cuando se ora? Parece que sí, porque si Jesús dijo que no seamos como los hipócritas, debe ser porque podemos pecar de hipócrita en la oración. Entonces, entendemos pues que entonces debemos ser sinceros en nuestras oraciones. Porque la oración eficaz tiene que ser sincera. Pero me gustaría hablarle un poquito de dónde viene la palabra sincera. Sincera. Se dice que el origen de esta palabra viene desde la antigua Roma y la antigua Grecia, donde los artesanos cubrían sus trabajos, que ellos hacían sus artesanías, las que tenían defectos, tenían daños, ellos la cubrían con cera y entonces le ponían pintura por encima y tapaban las imperfecciones con cera. Entonces, cuando se quería decir que una pieza era genuina, que no tenía daño, que era perfecta, se decía que era una pieza sincera y eso le aumentaba el valor. También se dice que en el teatro griego los artistas usaban unas máscaras de cera para taparse la cara y que esto hacía que sus caras obviamente no se vieran. Entonces, cuando se decía que una persona era sincera, era que no tenía disfraz ni tenía perfecciones ocultas. Y de ahí la palabra sincera. Entonces, la oración eficaz tiene que ser sincera. ¿Cómo somos nosotros sinceros en la oración? Cuando nosotros vamos ante la presencia del Señor sin ninguna pretensión, tal como somos. Porque si seguimos leyendo aquí en Mateo 6, Él dice que antes que nosotros digamos la palabra, ya Él sabe de que nosotros tenemos necesidad. La oración de nosotros no es para informarle a Dios lo que necesitamos, porque en su soberanía Él sabe de antemano que abramos la boca, que tenemos necesidad y qué le vamos a pedir. Entonces, por eso dice que no son nuestras palabras, no son las vanas palabrerías ni las palabras rebuscadas lo que van a mover a Dios
a contestar la oración. La oración nos acerca a Dios. La oración es un instrumento donde nosotros entendemos quién es Dios. En el Padre Nuestro, cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar, Él le dice cómo es que van a orar. Comienza diciéndole más tú cuando ores, no seas como los hipócritas, y dice, vosotros oraréis así, ustedes van a orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Hay un reconocimiento de quién es Dios. Dios está en los cielos, por lo tanto, es soberano, es mayor a mí. Yo no puedo pretender darle órdenes a Dios. La oración bíblica, la oración al estilo Jesús, la oración que mueve la mano de Dios a tu favor, no es aquella donde le ordenamos a Dios. Es donde suplicamos, porque es el mandato, que vengamos con toda súplica a suplicar su favor. En la oración nosotros conocemos a Dios. Sabes que cuando tú tienes una buena relación con alguien, mientras tú más hablas con esa persona, mientras tú más te acercas a esa persona, más tú le conoces. Más le conoces. Mientras más distante es la relación, menos le conoce. Y el Señor diseñó este canal para que nosotros nos acercáramos a Él y les conozcamos. La oración no es simplemente un canal para nosotros pedir, como que estamos pidiendo en Amazon. Dame, 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 dame. El modelo bíblico de oración dice, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. La oración eficaz da sumisión. Tú te sometes a la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad. Señor, yo te puedo estar pidiendo algo, pero si eso no es tu voluntad, yo puedo renunciar a eso, porque yo entiendo que tu voluntad es mejor que la mía y tú sabes lo que a mí me conviene. La oración eficaz trae sumisión. La oración eficaz te confronta con tu pecado. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La oración eficaz te dice, te enseña dónde están tus faltas. La oración eficaz te confronta. La oración eficaz te enseña a perdonar. Porque a la vez que pides el perdón de tus propias faltas, estás orando para perdonar, para que Él te ayude a perdonar a los que también te ofenden. Ese tiempo de cercanía con Dios te enseña a perdonar, porque la oración eficaz no es simplemente, repito, especie de muro de los lamentos o de Amazon. Solo dame, dame, necesito, quiero. La oración eficaz trabaja para perfeccionarte y acercarte al Señor. Conociendo ya el Señor de antemano las cosas que necesitáramos y Él en toda su autoridad de podernos dar, quizá, ¿por qué dice Dios que tenemos que orar y que oremos sin cesar y que seamos constantes en la oración? Creo que porque ese es el lazo a través del cual nosotros estamos conectados con Él. La oración eficaz es constante. No es una oración que yo oro un día y ya yo dejé eso así. Hay un ejemplo que me gusta mucho en la Biblia, que es el ejemplo que está en Lucas
18, del 3 al 7, donde Jesús hace una parábola donde menciona a la viuda, a una viuda que tenía una petición e iba constantemente ante un juez que era injusto. Y le decía, hazme justicia, hazme justicia. Y ya esta viuda, de tanto insistir, tenía al juez, que era injusto, cansado. Y él dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer, no sea porque ya me está colmando la paciencia. Entonces el Señor dice, si ese juez siendo injusto pudo hacer justicia, ¿cuánto más yo a los que pidan con insistencia? Quizás tú tienes una petición delante del Señor de la cual no has visto la respuesta. Sigue orando. Sigue orando. Cuando digo que la oración eficaz te confronta, también tenemos una parábola en ese mismo libro de Lucas 18, donde el Señor habla de la parábola del publicano y el fariseo, que uno iba y decía, el fariseo se justificaba a sí mismo, pero el publicano, que era pecador, los publicanos no tenían buena reputación. La mejor reputación que tenían era que eran ladrones. Entonces, este fue humillado ante la presencia de Dios y dijo, sé propicio a mí, pecador. Entonces, la oración eficaz, la oración sincera trae perdón. También la oración eficaz trae sanidad. En Santiago dice que si está alguno enfermo, que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él. Y que la oración de fe sanará al enfermo y que si hubieran cometido pecado, les serán perdonados. O sea, la oración eficaz trae perdón. Quiero hablar de una oración. Tenemos en la Biblia multitud de oraciones de las cuales podríamos hablar. Pero yo especialmente me quiero enfocar en la oración de una mujer llamada Ana. Yo creo que todos nosotros hemos escuchado la oración de Ana. Hay dos oraciones que quiero hablar un poquito porque son historias largas y obviamente no puedo profundizar en ellas. Pero sí quiero hablar de lo que me interesa en cada historia. Y me gusta mucho la historia de Ana, porque la oración de Ana es lo que podemos llamar una oración sincera. En Santiago 4, versículo 3 dice, pedid y no recibís porque pedid mal. Ustedes piden para sus propios deleites, para cosas banales. Y por eso no reciben. Y me gusta la historia de Ana porque es una mujer que tiene una situación que la viene arrastrando de años. Yo creo que todos nosotros la conocemos. Ana era una mujer estéril. Estaba casada con un hombre y este hombre a su vez, como era permitido en aquel tiempo, tenía otra mujer. Considerando que la esterilidad era una maldición. Pero este hombre tenía otra mujer que se llamaba Penina y dice que todos los años ellos venían al templo a adorar. Y esta mujer tenía hijos y se burlaba constantemente de Ana. Y yo quiero que busquemos en nuestra Biblia, Primera de Samuel, capítulo 1. Voy a comenzar desde el versículo 10. Dice, Ana con una profunda angustia lloraba amargamente mientras oraba al Señor. E hizo el siguiente voto.
oh Señor de los ejércitos celestiales, si mira mi dolor y contesta mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda la vida y como señal fue dedicado al Señor. Ana tenía una necesidad en su vida de un hijo. Y esta situación de esterilidad le había amargado la vida a ella. Dice que ella no comía, que ella lloraba amargamente. Esta era una mujer que estaba con todas sus letras depresiva. Dice que no comía, que lloraba amargamente, estaba desesperada. Dice que su rival cada año era una situación que venía de años. Quizás en nuestras vidas haya situaciones y tenemos peticiones ante el Señor de cosas que le estamos pidiendo desde hace tiempo. Quizás tenemos un hijo, quizás tenemos un esposo. Podemos tener una situación en nuestras vidas por la cual hemos estado pidiéndole al Señor. De seguro que esta no era la primera oración de Ana, porque ella tenía años cargando con su esterilidad. Y dice que cada año su rival la entristecía, la enojaba y la irritaba. Estaba irritada, enojada y triste. Dice, y así hacía cada año. Hay situaciones en nuestras vidas, cargas, tristezas, problemas, miedos, deseos, que podemos venirlos arrastrando por años. Dice que esta mujer lloró, dice que oraba en su corazón. La oración eficaz es la oración que se hace desde el corazón. La oración eficaz no es egoísta. Ana hubiese podido decirle al Señor, Penina tiene hijos, ¿por qué tú a mí no me los das? ¿Acaso ella es mejor que yo? Mira esta mujer que me tiene harta, me tiene hastiada, viene a burlarse de mí, viene a entristecerme, viene a enojarme. Y hubiera sido un pedido legítimo, porque era verdad que la tenía hastiada, burlándose de ella. ¿Hubieses podido ser esa oración de Ana? Dame hijos porque aquella tiene, ¿por qué yo no? Pero la oración que mueve la mano de Dios tiene otras motivaciones. Es una oración sincera, no es egoísta. Ella dijo, si me dieras un hijo, ella quería un hijo para devolvérselo al Señor, para entregarle ese hijo que tanto deseó, llevarlo y entregárselo al sacerdote Elí para que fuera criado en el templo. Dice la palabra que tan pronto el Señor se lo dio, contestó la oración y le dio a Samuel, el profeta Samuel, un hombre que cambió generaciones en Israel. Un hombre que Dios usó para su época y para su generación. Fue el hombre que tuvo el privilegio de ungir a los 2 primeros reyes de Israel. Y cambió su generación. Y esa fue la oración eficaz de una mujer con un corazón sincero. Esta mujer sabía a quién le creía. La oración eficaz es desinteresada. Pedid y no recibid porque pedís mal. Preguntémonos cuántos años tenemos pidiendo por algo y si no hemos recibido. Dios escucha todas las oraciones, pero alguna dice que no. ¿Creen ustedes que el Señor no escuchó a David cuando oraba por su hijo que estaba fruto del pecado y le dijo que ese hijo iba a morir?
David hizo silicio, David oró. Dice que David se humilló, sin embargo el Señor dijo no. Habrán cosas en tu vida que tú vas a pedir que Dios va a decir no. Dios te está contestando. El hecho de que diga no es una respuesta, porque Él sabe lo que te conviene. Por eso es que el Padre Nuestro dice, la oración eficaz, hágase tu voluntad, no la mía. Porque yo puedo querer algo, pero Dios sabe que eso no es para que su propósito se cumpla en mi vida. Por lo tanto, Él no me lo va a dar. La oración eficaz mueve la mano de Dios. La oración eficaz tiene requisitos. Hemos visto, pero la Biblia dice que la oración del justo. Bueno es que antes de pedir y pedir y pedir, analicemos nuestra propia vida. Porque dice que la oración eficaz del justo. Dice el Salmo 34:15, dice, claman los justos y Jehová los oye y lo libra de todo su quebranto. Dice que el oído del Señor está presto para escuchar a los justos. Antes de pedir y pedir y pedir, examinemos nuestra vida. ¿Qué está impidiendo que mi oración sea contestada? Muchas veces en la Biblia tenemos ejemplos de oraciones que Dios ha decidido contestar y hay interposición, hay obstáculos de que las recibamos porque hay huestes de maldad en las regiones celestes que impiden. Puede ser que no sea el tiempo o que haya una oposición. Sigue orando como hizo Daniel. Cuando Daniel dispuso su corazón y no recibía lo que había pedido, Dios le mandó ayuda. Porque hay guerras que no eres tú que la va a pelear. Hay guerra que le corresponde al Señor enviar su ayuda para darte un refuerzo y quitar los obstáculos. Hay guerras que no eres tú. Hay guerras que sí tú tienes que pelearla, tienes que ir al campo de batalla, pero hay otras que solamente te queda esperar y seguir orando a que Dios pelee por ti. Yo pelearé por vosotros y ustedes estarán tranquilos. En la vida de Elías, que es otra oración que me gusta mucho, que está, ¿sabes que Elías pasó al Salón de la Fama de la Fe? Y se menciona en el libro de Hebreos que él fue un hombre sujeto a pasiones. Cuando dice que fue sujeto a pasiones, que sintió las mismas necesidades y tuvo las mismas luchas que nosotros enfrentamos. Sintió miedo. Se encerró en una cueva huyéndole a Jezabel. Sintió miedo en ocasiones del profeta, del rey Acab, tuvo que esconderse. Tuvo miedo de Jezabel porque amenazó con cortarle la cabeza. Y la Biblia nos dice que él fue un hombre sujeto a pasiones. Sin embargo, cuando él oró para que no lloviera, no llovió. Y cuando oró para que lloviera, llovió. En la oración de Elías nosotros vemos que la nación de Israel estaba pasando por un tiempo de sequía. Ustedes saben lo que produce la sequía. En nuestras vidas también hay periodos de sequía. Puede haber sequía espiritual, sequía emocional, sequía económica. Pueden haber tantos periodos de sequía, pero la oración eficaz pone fin a la sequía en tu vida.
Cuando hay sequía, la tierra no produce, la tierra se convierte en árida, en seca, no da su fruto, hay hambre. Como consecuencia de la sequía, viene la hambruna, viene la necesidad, viene el sufrimiento porque se sufre. Los animales se mueren, los montes se secan. La oración eficaz devuelve la lluvia. Me gusta esta historia de Elías. Cuando él ora por lluvia, dice la palabra, eso está en Primera Reyes 18 del 42 al 45. Dice, entonces acá fue a comer y a beber. Elías, en cambio, subió a la cumbre del monte Carmelo y se inclinó hasta el suelo y oró con la cara entre las rodillas. Luego le dijo a su sirviente, ve y mira hacia el mar. Su sirviente fue a mirar y regresó donde estaba Elías y dijo, no vi nada. 7 veces le dijo Elías que fuera a ver. Finalmente, la 7ª vez, su sirviente le dijo, vi una pequeña nube del tamaño de la mano de un hombre que sale del mar. Siete veces Elías oró. Estaba orando por la misma situación. Él subió al monte Carmelo porque él estaba decidido a que la lluvia regresara. Era el tiempo de que terminara la sequía. Y ahí vemos una oración persistente. Él no dijo, Señor, manda la lluvia. Sé que él se inclinó. Ahí hay humillación en la presencia de Dios. Nosotros necesitamos humillarnos en su presencia, como dice primera en Crónicas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y se arrepintieren y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré. Esa oración de Elías, donde él se tira con el rostro, aunque los judíos oraban así, se tiraban con el rostro hacia el piso, pero Elías se inclinó a orar. Y mandó a su siervo. Yo me imagino a ese muchacho. Ve a ver si está nublado. No, no pasa nada. Vuelve. Yo voy a seguir orando. Vuelve. No, no veo nada. Tercera vez. No, no veo nada. Cuarta, quinta, sexta. Hasta que por 7ª vez el muchacho va y le dice, yo veo una nube del tamaño de la palma de la mano de un hombre. Puede ser que los cambios que Dios va a hacer en tu vida a través de tu oración comiencen como pequeñas nubes que tú no pienses que de una nube pueda venir la lluvia que va a calmar tu sequía. Pero está atento a los pequeños cambios que Dios está haciendo, a esas pequeñas nubes que van a aparecer en el horizonte como respuesta a esa oración eficaz y sincera. La sequía no terminó con una lluvia torrencial así. Esa nube fue poco a poco. Yo me imagino que Dios estaba probando una vez más la fe de Elías. Yo me imagino que la paciencia del criado también, que tuvo que ir 7 veces afuera a ver y no había nada. Tu oración va a producir los cambios que tú necesitas en tu vida. Tu oración es la que va a mover la mano de Dios a tu favor.
Tu oración va a calmar la sequía. Esa sequía que ha azotado tu vida, la oración es lo que va a poner el punto final. Pero es la oración constante, es la oración de fe, es la oración sincera, es la oración constante, es la oración que produce arrepentimiento, que te enfrenta con tu pecado y que te llama al arrepentimiento, porque no es solamente que haya confrontación, es que haya arrepentimiento, como hizo el publicano. Sé propicio a mi pecador, porque él sabía que era pecador y que necesitaba la misericordia de Dios en su vida. Cuando te justificas, no hay perdón ni hay respuesta de Dios. El fariseo se justificó. Ay, Señor, gracias, porque yo no soy como aquel, tan ladrón, tan malo. El publicano era pecador y de hecho era ladrón. Pero no es lo mismo justificarse que arrepentirse. Dios no necesita que cuando tú vayas a orar justifique tu pecado. Dios lo que necesita es que te arrepientas, que entiendas que eso no es lo que a Dios le agrada y que deje de justificarte y que busque su rostro y que solicite su perdón. Sé propicio a mi pecador. Esa es la oración eficaz, que trae salvación, que trae salud, que pone fin a la sequía, que mueve la mano de Dios. La oración que se lleva la esterilidad. La oración que puede cambiar generaciones. Yo tengo muchas peticiones delante del Señor. Y como dice el Señor en ese mismo Sermón del Monte, donde Él está dando las instrucciones para orar, que Él le dice que cuando oren cierren su puerta. Hay oraciones que son tan íntimas, que son tan tuyas, que son tan privadas de cosas que tú tienes en el corazón, que tú necesitas esa intimidad de cerrar tu puerta. Hay cosas en nuestras vidas que muchas veces en los cultos de oración, cuando están las peticiones, nosotros nos quedamos callados. Yo tengo peticiones que yo no es falta de confianza, pero hay oraciones de situaciones que yo tengo que son tan íntimas con Dios que yo muchas veces no pido la oración en público. Esa oración donde yo me quito la cera, donde yo me quito el maquillaje, esa oración sincera, donde a ti no te importa que las lágrimas te mojen, donde a ti no te importa nada, no te importan las poses, como Ana hizo cuando fue. Ella parecía una borracha, dice la Biblia. O sea, la tuvieron por borracha. Elí cuando la vio, era una oración tan profunda que salía de su corazón. Dice que ella oró con el corazón, ella no oró con los labios. Y como Elí la veía llorando, ahí dijo, esta tiene un humo que se está cayendo. Y le dijo, digiere tu vino. Le dice, no, Señor mío, yo no estoy ebria. Es que por la multitud de mis congojas, por el dolor de mi corazón, yo he decidido venir a derramar mi alma ante el Señor. Entonces Elí le dijo, ve en paz y que el Dios de Israel conceda tu petición. Y esa mujer concibió. La oración eficaz es directa, es sincera, pero la oración eficaz, al ser sincera, tenemos nosotros
que cumplir las promesas que le hacemos a Dios. ¿Ustedes se imaginan que Ana se encariñara con Samuel? Ay, mi niño tan lindo, ay no. Yo solté a mi muchacho. Después, un niño lindo, ¿verdad? Un hermoso bebé. Yo sé que Samuel era hermoso, porque todo lo que da Dios lo da bueno. Y le da ese hermoso niño y tener a Ana que despojarse de ese tesoro y llevar su niño y dejarlo. Cuando le prometas algo al Señor en oración, cúmpleselo. ¿Sabe cuál fue el premio de Ana en contesta a ese despojarse? Porque la oración eficaz no es egoísta. La oración eficaz busca engrandecer el nombre de Dios. Dice la palabra que el Señor le dio 7 hijos más a Ana. Porque en el cántico de Ana, cuando ella está exaltando al Señor, creo que es en el libro de los jueces más adelante, dice, la estéril, la que no daba a luz, dio a luz y a 7. O sea que el Señor le multiplicó la petición. Ella estaba orando por 1 y el Señor le dio 7 hijos. Se acabó la burla de Penina, porque ya no podía decir tú eres estéril. Esas peticiones que tienes delante del Señor, no desmayen. Sigue orando, pero recuerda cuáles son los requisitos de la oración que mueve la mano de Dios. Recuerda, te confronta con tu pecado. Te invita al perdón, a buscar el perdón de Dios, pero también a perdonar a los que te han hecho daño, a los que te han ofendido. Es constante, es persistente. Esa oración trae sanidad. La oración sanará al enfermo. La oración eficaz sanará al enfermo. Si te sientes enfermo, ya sea físico o espiritual, ora. Que la oración eficaz del justo puede mucho. Si tienes una penina en tu vida, ora. Si está pasando un tiempo de sequía o esterilidad, ora. Ora. Que el Señor escucha. Y la oración eficaz terminará con toda sequía, no importa de qué tipo sea, en tu vida. Que el Señor les bendiga.